Estimados amigos de Radio Solidaria y de Solidaria TV, muy bienvenidos. Una vez más, gracias por conectarnos en este programa que, como sabéis, llamamos Estamos Contigo. Porque ya nos conocéis que deseamos realmente comunicar y transmitir lo que recibimos de gracia, tanto la palabra de Dios como cualquier ministración, auxilio, socorro que podamos compartir. Porque todo es del Señor y lo que nos da no es para engordar, sino para que pase a otros necesitados, ¿no? Y el Creador pone en la criatura humana y también en los animales, en todo ser viviente, pues una capacidad decisoria instintiva al nacer. Y el niño no necesita aprender una clase especial para respirar cuando sale del vientre de la madre. Si acaso, a veces un cachetito, como suele suceder, por si se atasca, porque no ha respirado en 9 meses, pero que fácilmente respira, por instinto, que fácilmente también llora, por instinto, porque es un cambio tremendo, y también que fácilmente toma la decisión de mamar, de beber. Y así muchas otras decisiones instintivas que no las razona, que no las calcula, que no las prepara. Pero en la medida que el niño va creciendo y va desarrollando su intelecto, entonces empieza a añadir a las decisiones instintivas que siguen funcionando esas decisiones voluntarias. Esas decisiones que nacen del aprendizaje de lo que oye, de lo que ve y de lo que quiere, según su corazón. Y pronto en esas decisiones está el deseo de entronarse, de ser el centro de la familia. En esas decisiones está el deseo de satisfacer sus deseos, sus caprichos, etcétera, ¿no? Y así va creciendo en la capacidad para usar el libre albedrío en tomar decisiones voluntariamente que pueden ser nefastas, que pueden ser muy graves, perjudiciales, o que pueden ser de gran bendición, pueden ser satisfactorias, y que en muchos casos son decisiones improvisadas, porque la respuesta al ajetreo de la vida y a las circunstancias y al mal que trae cada día el mundo, y el maligno y los prójimos, que a veces no son tan buenos prójimos, pues producen coacciones, impulsos, y para que tomemos decisiones. Y ahí sí que en esa premura, en esa improvisación, podemos tomar decisiones catastróficas. Y así, por ejemplo, pues a alguno que le ofrece el maligno droga y la toma y acaba con sobredosis, muerto, o acaba enganchado, y así pues el que empieza a probar el tabaco pues acaba enganchado o con cáncer de pulmón, etcétera. O así otras decisiones equivocadas, contrarias a la sabiduría de Dios, que solo quiere nuestro bien. Pero si nuestras decisiones están conformadas a esas verdades eternas que vienen del Creador, que conoce muy bien su creación, lo que necesita nuestro cuerpo, alma y espíritu, pues entonces podríamos tomar
buenas decisiones y pues tener éxito en la vida, superar todas las dificultades y no caer en las trampas del diablo, no sufrir las consecuencias que muchas veces pueden ser trágicas de las malas decisiones. Podemos empezar leyendo por Jeremías 18, del 1 al 12. Mari Carmen, por favor. Palabra de Yahvé que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Yahvé diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Yahvé: aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtiesen de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Yahvé: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. El insensato ser humano en su soberbia cree que puede tomar decisiones sin consecuencias, sustituyendo a Dios, siendo su propio Dios. Pero Dios es el que decide en realidad. Es el que decide bendición o maldición. Es el que decide premio o castigo. Es el que decide, pues eso, salvación o condenación. Es el que decide pues lo que va a cosechar el ser humano. Y se lo advierte además. Si no me haces caso, que solo quiero tu bien, y mis palabras son verdades que buscan tu bendición física, psíquica, económica, familiar y espiritual, y no haces caso, pues mira, la decisión que tomaré será quebrantarte, castigarte. Y el bien que pensaba hacerte, cambio de decisión y no lo haré, sino el mal que te mereces. Y yo pienso que aquí estamos viendo la tozudez, la terquedad, la obstinación supina de los soberbios, los idólatras, los avaros, los incrédulos, los blasfemos, que aman su maldad. Estos aman su maldad. Como la cerda ama al fango, se refocilan en la maldad, se regodean en la maldad, bueno, pues se gozan de la maldad. Y estos son tan pertinaces que no quieren cambiar, no quieren abandonar esas perversiones y esas decisiones malvadas. Solamente un quebrantamiento divino, milagroso, puede cambiar a esos corazones. Y muchos de ellos, pues hasta la muerte, y generalmente muerte prematura, por esa obstinación, pues genio y figura hasta la sepultura. Se mantienen tozudos en su decisión de amar el mal y de hacer lo que les da la gana. Pero claro, aun los soberbios gobernantes que se creen dueños de sí mismos y de sus maldades, de sus perversas decisiones, solo pueden hacer
lo que Dios les permita, lo permitido por Dios, lo cual no lo reconocen porque no creen en Dios, y porque no quieren saber nada con Dios, y porque están absolutamente ciegos y en total oscuridad. Y ahora vemos esta semana los gigantes gobernantes del mundo, de la OTAN, aquí montando la soberbia de querer dominar el mundo, de querer controlar, y no se dan cuenta de que Dios les permitirá hacer lo que Él quiera permitirles. Y en muchos casos les permitirá hacer sus maldades para después quebrantarlos, juzgarlos y tener suficientes motivos para que su juicio sea categórico. Así lo leemos en Proverbios 8, 15 y 16, que se enteren. Proverbios 8, 15 y 16. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Que se han creído los de Davos, los del G7, el G20, los de la OTAN, los de otros, y los gobernantes, pues eso, dictadores, están ahí mientras Dios les permite estar y toman las decisiones que Dios les permite tomar. En el uso del libre albedrío que Dios nos ha concedido, pueden tomar incluso decisiones blasfemas contra Dios. Dios concede ese libre albedrío, pero luego, pues ahí vengan las consecuencias. Por ejemplo, pues Chávez tomó la decisión de maldecir a Israel. Maldigo a Israel desde mis entrañas. Muy bien, tuvo la libertad de hacerlo. Pero claro, Dios intervino y le envió la maldición sobre sus entrañas. Y murió al año siguiente. Entonces, cuidado, porque ¿quién decide? ¿Quién decide? Es que son tan ciegos que se creen que son dioses que deciden, pero de ninguna manera toman ellos las decisiones. Así que Bilderberg, G7, G20, Davos, OTAN o lo que sea, o NATO, o como es ahora Rusia, Ucrania, da igual. No se dan cuenta que están bajo el yugo del diablo, sin duda. Y solo hay otra posibilidad, ponerse el yugo de Cristo para poder ser dirigidos sin caer en desastres y en cosas terribles. Porque el hombre está hecho para tener una autoridad. Si es Dios, y si no es Dios, pues es el diablo. Y Dios los entrega. Y Dios los al permite. Diablo. Y ahí también, cuidado. Igual que le controla al diablo y le dice cuando le permite probar a Job, pero no toque su vida. O sea, cuidado, el diablo está bajo control. A ver si se van a creer los satanistas que el diablo está por encima de Dios. Sí, pero el hombre decide entregar su autoridad, entregarle al diablo su consentimiento y su dirección, pues por lo tanto el diablo la ejerce, eso sin duda. Sí, y las decisiones que toman incluso pues se creen que son suyas, pero son del diablo, con el permiso de Dios. Son dirigidos. Y luego pues muchos hay que ya sabes que toman decisiones cara o cruz, tirando la moneda. Ya. O toman decisiones yendo a consultar a la diosa Fortuna, que no es diosa ni es nada. Y entonces pues toman decisiones según les echan las cartas, según les leen la mano, y toman decisiones por consultar a la suerte, a la diosa Fortuna, que ni es diosa ni es nada, y la suerte no existe. No existe ni buena suerte ni mala suerte. Hay una ley universal absolutamente clavada en toda la creación de Dios que se llama causalidad. No hay efecto sin causa. Y la causa total y absoluta es el creador, el que controla y el que al final produce los efectos que quiere producir según las decisiones que toma. Y por tanto aquellos que consultan a la suerte, pues miren, Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Yahvé es la decisión de ella.
echen la suerte. No vayan a pensar que va a salir cara o cruz porque por la casualidad, por la diosa suerte, porque qué buena suerte he tenido, qué mala suerte. No, es al final el que toma la decisión, el que dirige cómo cae la moneda o cómo mueve la ruleta del casino. En cualquier caso, es que no lo creen. Prefieren creer en una falsa diosa, la diosa de la suerte, que en el Dios absoluto, total y maravilloso, genial, creador del universo. Y a ellos, Proverbios 18 dice así: y la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Sí, los poderosos suelen echar a suertes. Y entonces le dan a esa diosa suerte, le dan la potestad de sus decisiones. ¿Sí? Aunque yo me imagino que a algunos no les satisface al tirar la moneda lo que cae y vuelven a tirarla hasta que cae lo que ellos quieren que caiga, pensando que en realidad manejan pero en el realidad resultado. También pero da igual. El pueblo de Israel también se ponía delante de Dios y pedía a Dios que interviniera en ese echar a suertes. Cuando no tenía una revelación del Espíritu, había una revelación directa. Lo cual es una carencia. Es una carencia porque lo que hacían realmente es consultar al Señor mediante el tumín, el urín, sí, el pectoral y la oración. Y entonces Dios de alguna manera intervenía iluminando las piedras preciosas, o pues produciendo señales claras de su afirmación o su negación. En cualquier caso, pues echan suertes y no se dan cuenta de que, cuidado, de la misma manera que el diablo carga las armas, las pistolas, el diablo también puede tener autoridad dada por Dios para que maneje las suertes. Y la suerte está echada, ya sabes. Esa es la frase, la suerte está echada. Ejecución, condenado a muerte. La suerte está echada. Era una de las frases, ¿no? Y durante milenios, por el antiguo pacto de la ley, de la Torá, pues muchos decidieron obedecer a Dios por obligación. La Torá, por la ley, por miedo al castigo que conllevaba la desobediencia. Y también por obligación del gobernante que imponía el cumplimiento de esa Torá, igual que todos los gobernantes dictan leyes. Aquí ahora tenemos un gobierno que ha dictado más leyes en menos de 4 años que yo qué sé. Bueno, pues venga leyes, y el pueblo tiene que obedecer. Ahora quieren desdecir una ley que pusieron porque ahora no les conviene y quieren cambiarla y volver a la ley anterior, en fin. Pero bueno, dictan leyes. Entonces, cuando los gobernantes eran temerosos de Dios, obligaban al pueblo a cumplir la Torá, la ley. Me imagino que bajo castigo del gobernante, que temeroso de Dios quería que en su país, en su gobierno, se respetara a Dios. Y a pesar de hacerlo por obligación, Dios les bendecía. Segunda de Crónicas 34, 31 a 33. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Yahvé pacto de caminar en pos de Yahvé y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Yahvé su Dios. No se apartaron de en pos de Yahvé, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Y les fue bien.
ahí se sigue añadiendo cómo pues, tuvieron paz y de alguna manera provisión y una estabilidad pues especial. Y en el momento en que desobedecían a Dios, venían los enemigos y hacían estragos, porque Dios los soltaba. Entonces, es triste que muchos seres humanos, al final, uno puede llegar a la conclusión, estos seres humanos, solo con la vara, como los niños, solo con la vara, solo bajo un imperio de la ley, solo con la fuerza de la ley se puede de alguna forma gobernar a los vándalos y a los alanos, ¿no? ¿Qué puede hacer un gobierno como el de Honduras, como el de El Salvador, como el de Guatemala, con las maras salvajes Bueno, asesinas? parece que el de El Salvador ha aplicado la ley con justicia y parece ser que están funcionando las cosas. Creo que se está extralimitando porque se ha propuesto meter en los guetos a los 100.000 maras que hay en El Salvador. Y efectivamente... Los está dando escuelas de preparación, de formación. Está dignificando las cárceles. Pero está metiendo, les está quitando esa libertad. Les está... Claro, pero una libertad para matar miles han tenido que huir, lo cual es que no, si tú usas la libertad para hacer libertinaje asesino, pues oye, la ley tiene que caer fuertemente, que es uno de los problemas que hay ahora en la democracia piadosa y este buenismo democrático que no es más que debilidad de autoridad y que produce pues puerta grande al libertinaje y a los ocupas y a los robos y a la violencia y a la ruina. Entonces cuidado con los buenismos. No, la ley es más, tú te pillas a la policía que te pasas el semáforo en rojo, claro. pues entonces pues en todas las áreas. Claro. ¿Y por qué en otras áreas no está funcionando? Pues porque hay un plan de desestabilizar la sociedad, de quitarle los valores, los principios y valores judeocristianos y para poderlos gobernar después en un caos establecido. ¿Y aplicar una tiranía entonces? Entonces aplicar una tiranía. Claro. Ahí es cuando ya no hay más remedio, claro. Pero para eso, para que haya una tiranía, primero tiene que provocarse el caos. Y eso es lo que por ejemplo promulgó el ayatolá, el primer ministro iraní, diciendo primero tiene que haber un caos para que se levante el último Mahdi y todo el mundo doble su rodilla ante Alá. Y si hay que sacrificar 50 millones de musulmanes, pues habrá que sacrificar 100, 500. El caso es que todo el mundo doble su rodilla ante Alá. Pero esos 50 millones sacrificarlos, ¿por qué? O 100 o los que sea, por crear el caos, por crear una yihad gigantesca y por hacer la guerra santa para lograr que todo el mundo aterrorizado doble sus rodillas ante Alá. Pues esto es un poco el plan de algunos. Lo que pasa es que hay ahora fuerzas del 2030, del nuevo orden mundial, etcétera, que hacen eso pero con guante de seda. Y con bonitas palabras y con mentiras y con estratagemas y con subterfugios y con pues trabajos subterráneos y pactos y yo qué sé, esto debe ser tan complejo el laberinto que vamos, uno se puede perder fácilmente ahí. Y sin embargo, bueno, pues aun cumpliendo la voluntad de Dios por obligación, que no es lo que le agrada a Dios, sin embargo Dios bendice. Porque esa es la promesa. Claro. Esa es la promesa. Ahora, una cosa es actuar por miedo a Dios, por obligación, por miedo a la ley, y otra es por amor a Dios. Y ese es el nuevo pacto que nos trajo Jesús. El cumplimiento de la ley produce un orden, produce un bienestar,
produce una justicia social. El cumplimiento de la ley produce un equilibrio en todas las manifestaciones del ser humano. La familia funciona, por lo tanto los hijos no se pierden y el matrimonio permanece unido, etcétera, etcétera. Es todo un proceso. Ahora, pero estamos hablando fundamentalmente de lo que son las ordenanzas espirituales, que tienen que ver con las naturales también, por supuesto, ¿no? Porque pues, honrarás a tu padre y a tu madre, pues fíjate tú si que es el primer mandamiento con promesa de larga vida, si tiene que ver con un deber ciudadano, vamos, o sea, y familiar, ¿no? Pero hacerlo eso por obligación, con miedo al castigo que podría suponer el no hacerlo, pues es menos malo, por supuesto, que no hacerlo, pero no es lo que agrada a Dios, y por eso dijo que haría un nuevo pacto, y para eso envía a Jesús, para el nuevo pacto. Y el nuevo pacto que nos produce Jesucristo con Dios es un pacto de amor, de gracia. Gratis, el amor es gratis, o sea, no se puede comprar ni vender, no se puede hacer méritos, no es, y el amor viene para enamorarnos, puesto que Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios. Entonces viene en ese nuevo pacto y nos cautiva por ese amor absoluto, inconcebible, porque es algo tan inmenso que a nosotros nos cuesta llegar a la dimensión de entender la profundidad del amor de Dios, hasta el punto de hacerse hombre, humillarse y de después dejarse matar, colgar como un maldito en un madero para llevar nuestra maldición. Cuán grande es ese amor, y que manifiesta Dios en su Hijo Jesucristo. Y entonces pues eso cambia el agua de la letra en vino, vida, experiencia, comunión, relación. Y ese es el nuevo pacto, que produce una relación del Padre a los hijos que han sido añadidos a la familia divina por medio de Jesucristo, porque a los que creen en Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1. Y entonces, en ese nuevo pacto, el Espíritu Santo que pone Cristo en nosotros nos da la gracia y el poder para obedecer sin tanto esfuerzo, es decir, casi sin mérito, simplemente por ese poder sobrenatural que le hizo y le llevó a Jesucristo a obedecer al Padre absolutamente en todo y a ser fiel hasta la muerte. Y entonces ahí es el cambio, obedecer por vocación, obedecer voluntariamente, por amor, por gratitud a Dios, ¿no? Y hoy pues se hace bandera política y social de la libertad con el derecho a decidir. ¿Tú crees que decidir es un derecho? Tengo derecho a decidir. No, tengo opción a decidir, pero no derecho. Es que, o sea, que si tengo derecho a decidir matar a alguien, no, tengo derecho a matar. Es que, entonces, ¿pero esto qué es? Tengo opción a decidir. Es que supone una petulancia tan grande, pero es que esta es la política de los progres. O sea, tengo derecho a decidir con mi cuerpo lo que quiera, a decidir. Y a decidir, tengo derecho a decidir. Y tengo derecho al aborto. No, ¿pero tú qué? Y a cambiar de es una opción. Y a lo que sea. Es una opción. Tú tienes la opción de tirarte por un barranco. Pero no puedes ni siquiera decir que tienes derecho a tirarte por un barranco y suicidarte. Y menos no tienes derecho a matar a un bebé en tu vientre. Tienes la opción a decidir esa maldad, ese crimen, pero no el derecho. Y de la misma manera, qué petulancia y soberbia creer que el ser humano tiene derecho a decidir, tiene la opción a decidir, porque Dios en su caballerosidad gloriosa nos ha creado con el libre albedrío, para que no seamos esclavos autómatas que decidimos como loros lo que se nos programe, igual que a un ordenador, que a un robot. No. Y entonces tenemos la opción a decidir, y esa opción puede ser a decidir
pues de forma blasfema, de forma criminal, de forma perversa y abominable. O a decidir el bien, a decidir honrar a Dios. Y por lo tanto no es un derecho. Y Dios nos da la opción de libre albedrío, pero no el derecho. El derecho lo tiene Dios. El que tiene absoluto derecho como juez. Como juez. Dueño. Y no hay quien pueda apelar a su juicio si Él no da esa oportunidad. Y bueno, pues seguimos leyendo Segunda de Crónicas 29, 10 y 11. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Yahvé, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Yahvé os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces hay opción. Yo he decidido respetar a Dios, aceptar su pacto, para que no venga juicio sobre mí. Y también, pues, como ministro, para que no venga juicio sobre mi familia y sobre la congregación. O como gobernante, para que no venga juicio sobre mí, sobre mi familia y sobre el gobierno y el pueblo. Bueno, pues entre las decisiones uno puede decidir ser tacaño O generoso. o generoso. Ahí está Hechos 11. el asunto. Y vamos a leer Hechos 11, 27 a 30. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Como estamos en cumplimientos proféticos dados por Jesús en su mini Apocalipsis de Mateo 24, entre las señales de estos tiempos finales habrá hambre, pestes y terremotos en diferentes lugares. Como estamos viendo. Qué curioso, un terremoto en Afganistán. ¿Por qué será? Bueno, pues porque están ejecutando cristianos y punto. Bueno, muy bien, y Dios hace temblar la tierra. Porque no existe la Pachamama, ni la casualidad, ni las leyes naturales de aquel que creó todo y que pone leyes o las quita o las dirige como quiere y cuando quiere. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos conciencia del hambre en la tierra y que además tiene sus ciclos, 7 años de abundancia, vacas gordas y 7 de flacas en muchas épocas. Y tuvieron esta revelación de esa hambruna que venía y entonces ¿qué hicieron? Tomaron la decisión de ser generosos y proveer abundantemente para los que iban a padecer esa necesidad. Y así hemos visto nosotros, pues que, no porque lo digan los políticos, que anuncian para aterrorizar el mundo una hambruna a 1.500 millones de habitantes por culpa de la guerra de Rusia y Ucrania, que si el grano, que si no sé qué, no sé cuál. Cuando en realidad los graneros están llenos y los tienen los poderosos retenidos, como dice Santiago, para que suba el precio, y aprovechan toda esta coyuntura para ganar fortunas vendiendo el pan a un precio exorbitante, como ha llegado a venderse a 50 euros el kilo en algún país en estos días. Y somos conscientes de esa hambruna, por ejemplo, en Ucrania, con donde la gente, millones, han tenido que desplazarse y no han podido llevarse la despensa, porque encima en muchos casos ha quedado destrozada. Y no encuentran alimentos para comprar porque los supermercados están destrozados o vacíos. Y además no tienen los recursos para comprar si es que tuvieran opción. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos ha
motivado, pues igual que lo que el apóstol dice, lo que el texto de Hechos dice, pues ir a dar de comer a los hambrientos en Ucrania, y ya pues en Ucrania, junto a la frontera de Rumanía, pues tenemos unas carpas donde damos de comer a 2000 ucranianos todos los días, y ya se ha inaugurado otras carpas en la parte de Ucrania junto a la frontera con Polonia, donde ya están dando a 500 a comer. Entonces esto es la reacción del amor al prójimo, que no tienen los que no aman a Dios, porque algunos se hacen la foto y hacen pues, algunas donaciones temporales, o sea, bueno, pues que siempre está bien, porque algo es algo, pero que no es lo mismo que una perseverancia en dar y dar, que corresponde al que ha sido justificado en el nuevo pacto de Cristo y que por tanto es justo. Y el justo da y da y da y no detiene su mano de dar. Y esa es decisión, son decisiones voluntarias, ¿no? Podemos tomar decisión de dar buen testimonio o malo, o no preocuparnos de lo que diga la gente y ser unos gualtrapas. No. Por respeto a Dios. Y en la forma que Jesús expresó, santificado sea tu nombre aquí en la tierra, eso es por medio del testimonio de los verdaderos hijos de Dios, que testifican el anhelo de vivir en santidad, en limpieza, en dignidad, en nobleza, en honradez, en sinceridad, en pureza. Y esa es una decisión. Podríamos tomar la contraria, como muchos dicen, a mí me importa un pepino lo que digan, yo hago lo que me da la gana, y me da igual que me critiquen y no sé qué, porque yo soy dueño de mí mismo y yo tengo derecho a tomar mis decisiones. Y claro, el desastre que les viene después es consecuencia inmediata, porque empiezan a ser despreciados por su desvergüenza y por sus actitudes. Y eso no es nada con lo que puedes cosechar más gravemente en el juicio de Dios. Así que tomamos decisión de dar buen testimonio. Romanos 14, 12 y 13 lo dice así. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Decidir. Buen testimonio. Tener buen testimonio y no hacer tropezar a nadie. Que nadie nos mire y que con nuestro mal ejemplo pueda ser tentado a dar mal ejemplo y a caer en el error, en el mal. De ninguna manera, sino que al dar buen testimonio muchos puedan ser atraídos por el bien y entonces salgan del mal. Vence con el bien al mal, dice Pablo en la epístola a los Romanos, ¿no? Y bueno, pues hay muchos que tienen un cambio de decisiones que parece que por la mañana hace buen tiempo y deciden una cosa y por la tarde llueve y cambian totalmente de decisión. Y estos son los del yin yang. Yin yang, sí, bueno, malo, sí, no. Que además es lo que es la filosofía del Dios Jano, del nuevo orden mundial. Primero el palo, la cara de terror, el pánico, el miedo, y luego la cara del Buda o de la piedad, de la bondad, de curar la herida. Dos caras, ese es el Dios Jano. Y esto es lo que se está planteando. ¿Para qué? Para formar personas inconstantes, que tienen doble ánimo, que no pueden dirigir sus vidas ni sus familias, y así acaban siendo dependientes de aquellos superhombres que dicen: nosotros somos los sabios, nosotros conocemos bien cómo podemos dirigir el mundo y cómo podemos hacer felices a los hombres, pero claro, sobre todo siendo nosotros los que gobernamos, porque nosotros somos ignorantes. Pero si es que habéis hecho todo lo posible para que sean ignorantes totales, analfabetos del todo. Y además, y vosotros os habéis subido a ese Olimpo con la más horrible necedad
de pretender ser dioses. Y claro, vais a ser echados para abajo en un plomazo que Dios decida. En cualquier caso, los del yin yang. Así muchos creen que pueden servir a Dios y al diablo. Creen que pueden servir a Dios y a las riquezas. Creen que pueden servir a Dios y al mundo. Creen que pueden servir a Dios y a su ego, a la carne, o a su familia sentimental y a Dios. Es imposible. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible, incompatible, pero bueno, oye, ahora muchos, yo no sé, llevan años ahí trapicheando y intentando hacerlo, ¿no? Y van el domingo a un culto religioso pensando que sirven a Dios, y dan diezmos y ofrendas pensando que sirven a Dios, y luego el resto de la semana se sirven a sí mismos, bueno, sirven a los intereses del mundo, están metidos en el sistema, y son bueno, pues muy parecidos de los que ni creen en Dios, ¿no? Entonces, pues claro, Jesús es categórico, ¿no? Y por eso Jesús, pues, llama a creyentes religiosos que estaban agarrados al antiguo pacto, sin demasiada fuerza además, y les llama para que tomen una decisión. Mateo 4, 18, 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y les llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vemos aquí cómo Jesús llama a dos hermanos y les llama: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Te das cuenta que los primeros no tenían barco, simplemente echaban las redes, ¿no? Eran más pobres. Esas redes que se echan desde la orilla. A mano. Y ya los otros eran más ricos, eran un poco más. Y por eso ahí estaba también Zebedeo. Pero qué curioso que, bueno, pues toman la opción. Al instante dejan las redes. Ahí vemos a Simón y Andrés, que dejan las redes. Y le siguen, es una decisión. Dejan las redes, dejan de estar enredados, y le siguen y se están, a partir de ahí, 3 años y medio, siguiendo a Cristo, vamos, 24 horas al día, durmiendo donde sea con Él, comiendo lo que sea con Él, y caminando y maravillados de seguir aprendiendo y aprendiendo como alumnos del Maestro. Y encuentra otros dos, y el mismo mensaje, no hay dos mensajes. No hay dos mensajes, el problema está en la decisión que toman los que oyen el mensaje. Y a los otros dos les dice lo mismo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, al instante, una vez más, repite, dejando las redes, la barca, que ya era una posesión valiosa, y a su padre, que era el capo de la empresa familiar, y le siguieron. Ahora bien, a Zebedeo no le llamó, y estaba con ellos, dice. Muchos son los llamados, dice Jesús. No todos. Ni siquiera Dios llama a todos para que reflexionen y tengan la posibilidad de pensar si optan por seguirle. No, no a todos, a muchos, no a todos. Pero curiosamente, de los llamados, que son muchos, quedan después pocos que son escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que toman la decisión de dejarse escoger, apartar para Él, para ser suyos. Él viene, paga con su vida, derrama su sangre, compra nuestra salvación. Entonces, ¿quién es el dueño? Ya no podemos decir que somos dueños de nosotros mismos, sino que si le aceptamos como Señor y Salvador, pues tenemos que rendirnos a que Él nos gobierne. Si no, qué hipocresía decir Señor, Señor.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Ese es el escogido, el que quiere hacer la voluntad de Cristo, que es servirle. Porque el que no sirve a Cristo, ¿a quién sirve? Esto es así de categórico y no me cansaré de repetirlo donde quiera que el Señor me lleva. Y pues este es el plan. Los llamados, muchos, escogen no responder a ese llamado y prefieren antiguo pacto, religión, rito y no consagración y no dedicación, no ser escogidos. No, hasta ahí no. Eso de que deje a mi padre, como estos dejaron, y a mi madre, y toda casa, y esto y lo otro, como dejaron, no, hasta ahí no te pases, Jesús. Y bueno, pues ese es el asunto. Decisión. Pues cada uno toma su decisión. Fíjate qué mensaje en Mateo 9:9, cuando Jesús ve a un recaudador de impuestos que tenía un empleo muy bien remunerado, ¿no? Impresionante. Y mira qué mensaje. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Sígueme. Tú fíjate una palabra. Y Mateo tomó la decisión de dejar su puesto, su bufete, su chollo económico, y le siguió. Y también le siguió hasta el final. Entonces, son decisiones. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Bueno, pues mi esposa y yo, que estamos aquí, casados desde hace 52 años, y que por la gracia de Dios hemos podido tomar la decisión hace 41 años, por gracia, de servir a Dios, pues seguimos manteniendo esa decisión, como hace Josué en capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. Nuestros padres, la mayoría de nuestros padres terrenales no pudieron hacerlo porque no tuvieron la oportunidad o no quisieron, o no vamos a juzgar. Pero nosotros pues, tenemos esa opción. Y bueno, pues la misma opción, todos nuestros hijos, nietos, están sirviendo a Dios. Y es una opción que toman. Porque ya tenemos hasta un hijo de 51 años, creo. Y otra hija de 50. Y bueno, toman esa decisión. No es por obligación, no es ni siquiera sentimental con respecto a la que tomamos nosotros. Y por tanto, aquellos que no la han tomado todavía pueden hacerlo. ¿A quién servirás? Solo a tu Dios adorarás. Y solo a Él servirás. Porque si no, ¿cómo es posible cumplir toda la Biblia en un solo mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. Tomas la decisión de querer obedecer por amor a Dios, a su voluntad, aun sabiendo que es imposible humanamente, pero comprendiendo que si Él lo dice, Él la hará. Que nosotros le amemos así, o al menos nos llevará increciendo a amarle más y más cada día y a tener más fe en Él cada día. Por tanto, puedes hacerlo. Te invitamos con Primera de Reyes 5, del 1 al 5. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Yahvé, su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Yahvé puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Yahvé, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios
ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Yahvé mi Dios, según lo que Yahvé habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Bueno, nosotros estamos edificando la casa de Dios en nuestro matrimonio, en nuestra familia y en el ministerio, que es la Iglesia, para que los edificios no sean de piedra, sino vivos, porque el Señor no quiere habitar en templos de piedra ni catedrales, sino Él dice que quiere habitar en el corazón de sus hijos. Ábrele la puerta, entrará y habitará ahí, y hará de nosotros, y está haciendo de nosotros, y nosotros, como sus colaboradores de su edificación, estamos aportando que se siga construyendo la casa de Dios, que es la Iglesia, los redimidos, templos del Espíritu Santo. Toma tú también esa decisión para ti y para tu familia, y será una decisión gloriosa, de maravillas sin límite, continuas, porque el Espíritu Santo dentro de ti saciará todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, abundantemente. No te fallará. Vamos a orar. Señor, seguimos tomando esa decisión que tomamos tantas veces en la vida y especialmente en un momento determinado, pero hoy también nuestra casa, nosotros y nuestra casa te serviremos. Ayúdanos a poder llegar a la meta siendo fieles a esta decisión. Y te pedimos que despiertes conciencias en nuestro país, despiertes por medio de tu Espíritu Santo, traigas la convicción de pecado, de justicia y de juicio a este país para que muchos tomen esa decisión de servirte. Que España pueda levantar tu bandera y servirte con todo tu corazón, todo su corazón. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues Amén, amén. Mucho gusto en haber estado con vosotros. Gracias por también estar a nuestro lado. Y pues hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor os bendiga.